Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Así que, bueno, Alejandro va a estar presentándonos la propuesta de inversión y después vamos a abrir un espacio con todos los asistentes de preguntas y respuestas. Muchas gracias por sumarse a esta presentación. Un poquito la idea es hacerla breve para después poder abrir al espacio de preguntas y respuestas y que ahí sí cada uno se pueda sacar las dudas y conversar de los que a ustedes les parezca, ¿no? Un poquito para contarle qué es Adlu y Ganadería. Este es nuestro sexto módulo que estamos arrancando, que arrancó en marzo. Básicamente es un proyecto de producción y comercialización de ganadería vacuna que tiene foco en las etapas de la recría y la terminación. Después vamos a comentar un poquito cómo funciona cada una de estas etapas, pero es donde el proyecto encontró la manera y la parte positiva de desenvolverse. Desarrollamos un modelo que se basa mucho en lo que es la diversificación, no solo de zonas, sino también de producto. Operamos y producimos en distintas zonas de la Argentina que vemos que tienen potencial ganadero y hacemos tanto producto para el mercado externo como para el mercado interno. Un fuerte foco en la exportación, pero haciendo siempre lo que nosotros llamamos el doble producto, que nos permite ubicar un producto de exportación, pero cortar el ciclo y hacer producto interno si es que los precios así lo necesitan, ¿no? Estamos apuntando a un modelo de 10.000, 12.000 cabezas que creemos que es una escala óptima para empezar a operar y creemos que esto es una herramienta y un vehículo que permite a inversores minoristas poder invertir en una actividad que tal vez está dada para algunos grandes dueños de campo o gente con mucho capital, y esto es uno de los pocos, o tal vez uno de los pocos con dedos de la mano, vehículos que te permiten invertir en este sector con inversiones minoristas, ¿no? Hoy somos cerca de 100 inversores en este sexto módulo que está arrancando. Como decíamos, inversores minoristas, que muchos o la mayoría no son del sector y sí lo que quieren es probar la inversión, entender cómo funcionan y acercarse a un sector siendo de otras compañías o de otros sectores, ¿no? Para hablar un poquito de lo que es la oportunidad de inversión, apuntamos a tickets de 500.000 pesos con una permanencia de un año. Lo que queremos es que el inversor pueda probar el producto, pueda probar la inversión y que al año siguiente decida o no si lo que cree es bueno es continuar o no. Obviamente hacemos las recomendaciones, pero lo que quisimos es acortar el plazo para que el inversor pueda probar el producto. Apuntamos como objetivo de inversión a estar siempre entre un 8 y un 10% por sobre la inflación, ¿no? Cuando uno quiere hacer una proyección en cuanto a la rentabilidad de este proyecto, lo que vemos es que en el corto plazo la ganadería siempre copia lo que es la inflación y en el largo o mediano plazo suele ajustar al dólar. Entonces lo que nosotros decimos es, buscamos productivamente generar una renta del 8 o 10%, con lo cual la rentabilidad del módulo debería estar entre un 8 y un 10% por sobre la inflación, porque los precios lo van a acompañar y lo otro es la ganancia productiva, ¿no? Las localizaciones después vamos a profundizar un poco también. El equipo está conformado por Adlu y Cagro, un board asesor de primera línea que tenemos, que después también lo vamos a profundizar, y estamos apuntando a una inversión de 180 millones de pesos. Perdón. Atractivos del proyecto. Creo que acá está uno de los puntos principales o que nos gusta resumir en cuanto al proyecto en general, ¿no? Es un proyecto conservador, de riesgo bajo. Apuntamos a modelos de Perdón negocio. que te interrumpa. Sí. Perdóname que te interrumpa. No está puesta la presentación en pantalla completa y por ahí si la pones en pantalla completa se ve mejor la letra. Dale. Gracias. Ahí se ve mejor. Mucho mejor, gracias. Perfecto. Bueno, gracias por la salvedad. Como decías, apuntamos a negocios de punta, a esquemas productivos de punta, y en ese sentido los exigimos a los operadores y los operadores con los que trabajamos ciertos requisitos que hacen a minimizar los riesgos y aumentar la productividad de estos esquemas, ¿no? No nos permitimos entrar a campos con solo pasto natural, ni a campos de islas. Buscamos que los campos tengan cierta cobertura para el caso de contingencias, que en lo posible tengan la terminación dentro del mismo establecimiento, porque todo lo que implique mover hacienda dentro de lo que es la ganadería tiene costos y lo que tratamos es evitar justamente eso.
Y una serie de factores que lo que buscan es apuntar a esquemas productivos de punta, ¿no? Creemos que la ganadería o toda la revolución en cuanto al proceso productivo lo han llevado a cabo algunos campos, que esos campos existen en la Argentina y apuntamos nosotros a identificarlos y trabajar con ellos, ¿no? Por eso que decimos que trabajamos con operadores de primera línea. Es un negocio que está planteado desde los costos fijos totalmente reducidos. Prácticamente el 95% de la inversión que se toma se destina a lo que es la compra de ternero. Todos los demás costos de producción están variabilizados y se terciarizan a través de los operadores. Creemos que en este contexto, si quieren después vamos a conversar un poquito más, pero en este contexto complicado lo primero que recuperan son los alimentos y va a haber una gran oportunidad ahí para el producto. Esto que comentaba de diversificar entre productos de exportación y mercado interno es muy bueno. Argentina tiene la ventaja de tener un mercado interno muy potente, pero a su vez un producto muy valorado en el mercado internacional, con lo cual tenés la doble convergencia ahí, que cuando uno cae el otro lo sostiene y viceversa, ¿no? El año pasado se recuperaron niveles de exportación que no se tenían hace 10 años y la verdad que en ese sentido se recuperó mucho terreno. Bueno, lo del modelo integrado ya lo había comentado, esto de tener el feedlot en el mismo establecimiento, que es clave para tener un proceso productivo armonioso y que no haya costos de intermediación o costos de traslado, costos de fletes en el medio, ¿no? Esto es un poquito para los que no son ganaderos entender qué es lo que hacemos y dónde estamos en la etapa, en qué etapa de la ganadería estamos. Estamos en lo que es la producción primaria, que arranca desde las cabañas hasta lo que es la cría, donde la vaca tiene el ternero, ese ternero se desteta y pasa todo el proceso que es la recría, que nosotros le llamamos, que es el engorde a campo a través de pasturas, y después la terminación, que puede o no ser en un feedlot o en una hotelería, con una dieta o con una base mucho más proteica que normalmente es maíz. En ese sector nos encontramos nosotros y dentro de ese sector elegimos la recría y la terminación. ¿Por qué? Porque la recría y la terminación son esquemas de producción más de corto plazo. La cría requiere mucho mayor volumen de inversión, es mucho más difícil de diversificar y uno tiene que tener un horizonte de inversión tal vez un poco más largo, de 4 o 5 años. Es algo que lo analizamos todos los años, pero creemos que hoy tenemos espacio para crecer haciendo buenos negocios y trabajando con buenos operadores en lo que es la recría y la terminación. Y ahí un poquito resumo rápidamente lo que son los dos procesos. La recría comienza desde que se desteta el ternero. Nosotros apuntamos a un ternero destetado algo pesado, de 180 a 200 kilos. Lo llevamos a un engorde a campo, donde en algún momento puede tener alguna suplementación, en el caso de, por ejemplo, en el norte en el invierno. Y buscamos salir de esta etapa con 310, 320 kilos, lo más pesado que se pueda. Ahí comienza la segunda etapa, que es para nosotros, que es la terminación, donde sí arranca un periodo de conversiones mucho mayores, una dieta mucho más intensa en proteína, normalmente con maíz y lo que conocemos todos como feedlot, ¿no? En una etapa de la recría buscamos obtener ganancias de 500 gramos, en la etapa de la hotelería buscamos estar por arriba de 1 kilo. Esto no es menor, y cuando comentaba que trabajamos con operadores de primera línea y buscamos tener modelos productivos de punta, nuestro esquema se basa en acuerdos muy explícitos que tenemos con cada uno de nuestros operadores, con cada uno de nuestros campos, donde ellos nos garantizan a nosotros índices productivos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 500 gramos de ganancia diaria en la etapa de la recría, que es una ganancia muy buena y que a nosotros nos asegura que no vamos a pagar un costo de ineficiencia productiva del campo y de que el campo va a estar alineado a que todo ese proceso sea un win-win para ambas partes, ¿no? Nos garantizan también niveles máximos de mortandad, que normalmente son un 2%, que es lo que se considera mortandad natural. Toda mortandad que vaya por encima puede deberse a algún problema de manejo del campo y nosotros no queremos asumir ese riesgo productivo, con lo cual apunta a este negocio de bajo riesgo que quisimos armar, ¿no? Y donde todos estos riesgos productivos, si bien existen, y hacer economía a cielo abierto, buscamos que la mayoría esté trasladados a los operadores y a los campos donde nosotros trasladamos la hacienda, ¿no? Después la terminación es un proceso un poco más previsible, más de corto plazo, pero nuevamente trabajamos en lo que sería un esquema por kilogramo ganado, es decir, yo pago por lo que realmente gana el animal. De esa manera, si el feedlot trabaja de manera eficiente,
es un win-win para ambas partes, y si no lo hace, él estaría compensando el costo de esa ineficiencia, ¿no? Buscamos en ese sentido estar lo más alineado con cada uno de los campos. No pagamos nada hasta que el animal se vende normalmente, y muchas veces vendemos en conjunto con cada uno de los campos, y en ese sentido todo lo que se pueda alinear y hasta donde se pueda acompañar el proceso junto con cada uno de los socios operadores, buscamos llevarlo a la mayor integración posible. Estos son algunos campos con los que estamos operando, estuvimos operando o estamos buscando volver a operar. Hoy estamos bastante fuerte en lo que es el norte del país. Estamos en 2 campos en Santiago del Estero, en Campo Gallo y en Quimilí. Estamos entrando a un nuevo campo en Catamarca, en Recreo. Estuvimos trabajando el módulo pasado con la gente de SETE en Salta y estamos viendo si podemos hacer algo nuevo. Estamos en San Luis con Servif, que es, no sé si el feedlot más grande de la Argentina, y si no lo es debe andar por ahí. Estuvimos en un campo en Río Cuarto, en Córdoba, hace 2 módulos, y estamos buscando ahora desarrollar un nuevo campo en la provincia de Buenos Aires. Como ven, estamos bastante diversificados. Siempre decimos que es el negocio más federal o el proyecto más federal que tenemos desde Adlic. Y es mucho esto de que la Argentina se ha encontrado en cada zona modelos distintos de producción. Y creemos que eso es una ventaja de nuestro producto, ¿no? Que estamos posicionados en distintas zonas con distintos modelos productivos que a nosotros nos permiten adaptar inversiones, adaptar el proyecto en función a la distinta coyuntura, a la distinta necesidad del mercado. Para dar un ejemplo, el campo de San Luis, que es un feedlot, depende mucho de lo que es el costo del maíz. Entonces, en un contexto de un precio del maíz elevado, se potencian mucho más los que son los esquemas productivos del norte y se disminuye la producción ahí. Caso contrario, cuando el maíz baja, se intensifica la producción en ese campo en particular. Y eso a nosotros nos da mucha versatilidad, mucha capacidad de adaptarnos a las condiciones cambiantes del mercado, que creemos que es una de las mayores virtudes del proyecto y que en estos contextos es un atributo muy importante, ¿no? Bueno, esto es parte del equipo de Adlic y del equipo de Adlic Ganadería en particular, pero sí prefiero detenerme en gente con un poquito más de cana y experiencias que son nuestro board asesor, con el cual sesionamos todos los meses y que están día a día a disposición del proyecto y que traen a la mesa años y años de experiencia en el sector. Víctor Tonelli debe ser de las personas que más sabe, o que la persona que más sabe las cuestiones comerciales dentro de la ganadería argentina. Fue uno de los fundadores, el que creó las cabañas Las Lilas en su momento, y que junto a Fernando Canosa coordinan hoy las mesas de las carnes argentinas, ¿no? Fernando es productor ganadero y fue responsable y crea de toda la parte ganadera durante creo que 10 años. Y Marcelo Paladino, que ex decano del IAE y además es por sí mismo productor ganadero. Y en ese sentido nos dan todo un 360 que se complementan uno a otro para nosotros poder tomar decisiones en el día a día. Bueno, esas son un poquito algunas notas que después obviamente le compartimos esta presentación como para que puedan tenerlo. No sé cómo estoy, Ana, de tiempo, si querés que abramos la ronda de preguntas o que comente algo más. No, estás muy bien, Ale. Yo voy a aprovechar y te voy a hacer algunas preguntas que ya tenemos y los invito a todos los presentes a compartirme a través de la sección correspondiente sus inquietudes para que hagamos esto más interactivo también. Alex, justamente, que además es un inversor que ingresa en este módulo, nos pregunta un poco, que nos cuentes un poco más 2 cuestiones. Una, relativa a qué mercado apunta nuestro producto final. Y lo siguiente que lo agrego yo es, vos hablás de un negocio de producción a cielo abierta, pero de tipo conservador. Contame un poco más cómo aseguramos el modelo productivo para entender que a través de capitalización en kilos de carne uno puede ahorrar dinero, la caja de ahorro, digamos, del campo. Perfecto, empiezo por lo primero. Nuestro esquema tiene un fuerte foco en la exportación, o está pensado con lo que se llama el doble producto, el novillo doble producto. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos basamos en una buena recría, que es donde creemos que está el verdadero resultado de la ganadería. Una vez que termine esa recría, cuando el animal está de 300, 310, 320 kilos, tomamos la decisión de a qué mercado apuntar. Si vemos que los precios de exportación no están buenos y que el mercado interno está potenciado,
hacemos una terminación más corta y vamos al mercado interno. Si vemos que los precios son más buenos y que los costos financieros son propicios para llevarlo a 450 kilos, que es normalmente lo que tiene un animal de exportación, apuntamos a ese mercado. Somos bastante flexibles en ese sentido, pero trabajamos y hemos trabajado muchísimo con la exportación, sin descuidar siempre lo que es el mercado interno, que te da muchísimas oportunidades. En cuanto a la segunda pregunta que me hacías, nosotros logramos crear un proyecto y un producto que nos permite trabajar sobre la experiencia y sobre las marginalidades de operadores de primera línea. No sé, por dar un ejemplo, la gente que produce en Salta o en Santiago es gente que ya lleva años y años haciendo ganadería, que tiene campos inmensos, que tiene su propia hacienda, que en algunos casos tiene otros capitalizadores, y nosotros logramos subirnos a ese esquema. Con lo cual no tenemos todo el impacto del costo de aprendizaje, no tenemos todo el impacto de estar trabajando en un solo campo, sino que de esa manera diversificamos y trabajamos sobre marginalidades de campos con mucha experiencia. A lo cual le sumamos estos contratos que le comentaba, donde se nos garantizan índices productivos que a nosotros nos hace entender y nos permite quedar abiertos de lo que pueden ser problemas operativos que pueda tener ese campo, porque lo pueden tener, pero ellos a nosotros nos garantizan. ¿Y cómo nos lo garantizan? Mediante contratos de capitalización que hacemos para esa etapa de recría. ¿Cómo funciona un contrato de capitalización? Para dar un ejemplo claro, yo llevo un animal que pesa 200 kilos, cuando termina la recría, supongamos de 300 kilos, nos dividimos el producto de esa recría, es decir, de los 100 kilos que se generaron, 50 son para el campo, 50 son para mí. Pero yo no le entrego al campo su parte de esa ganancia hasta que corroboramos que los índices productivos se cumplieron. Con lo cual yo estoy asegurándome ahí esa ganancia productiva que necesito para que nuestro esquema sea eficiente. Sumado a eso también está los índices máximos de mortandad, como comentaba también, este 2% que es la máxima tolerancia que tenemos, porque consideramos que más allá de eso ya hubo un error de manejo y algún problema en el campo puntual y nosotros no queremos asumir ese riesgo productivo, ¿no? Es decir, que nuestro esquema, ¿por qué lo consideramos de bajo riesgo? Primero, porque es 100% variabilizado. El 95% de la inversión se destina a compra de animales, no tenemos prácticamente costos fijos, trabajamos 100% variabilizados y financiados a través de los campos, con lo cual todos esos riesgos productivos que se podían minimizar, lo tratamos de minimizar lo más que se puede. Es un poquito el perfil y lo que quisimos armar con este producto, ¿no? La ganadería ya se considera dentro de lo que es el sector agro como la caja de ahorro, pero bueno, buscamos potenciar un poquito más todo eso. Buenísimo, Ale. Tengo algunas preguntas que por supuesto no pueden dejar de aparecer en este contexto y que son, te hago alguna de ellas y seguramente nos va a dar pie para hablar de la pandemia, para hablar de toda la situación coyuntural y de las perspectivas que tenemos hacia adelante. Nos pregunta Alberto si hoy la exportación es exclusivamente a China y a precios más bajos, y Europa no está comprando. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es la perspectiva en términos de ganadería? ¿Y cuáles son nuestros plazos productivos para entender qué se puede acomodar en el corto, ¿no? Trato de hacer una breve historia lo más corta que pueda. A ver, se exportó, los picos de exportación que tuvimos el año pasado se debieron a China, eso es verdad. Fue el principal destino de exportación de la Argentina, pero es erróneo de que fue a precios bajos. Incluso los precios chinos fueron por arriba de lo que fue la Unión Europea. En este contexto, obviamente, se frenaron todas las exportaciones, pero China ya empezó a exportar nuevamente. China tiene un gran problema estructural, que es la fiebre porcina que hubo el año pasado. Para que tengan una idea, China tuvo que matar el 50% de sus cerdos, y China tiene el 50% de los cerdos del mundo, con lo cual se mataron el 25% de los cerdos que existen en el mundo. Con lo cual, más allá del contexto puntual de la pandemia de hoy, hay un déficit de proteína a nivel mundial. China está empezando a exportar nuevamente, con lo cual esperamos que para el segundo semestre todo eso esté normalizado. La Unión Europea obviamente frenó también sus importaciones, pero nuevamente cuando esto pase se tiene que volver a abrir, y lo que son los alimentos es lo primero que reacciona. Cuando esto pase y hay un punto de que
necesitas volver a hacer girar todo esto, lo primero que reaccionan son los alimentos. Por eso estamos convencidos que para el segundo semestre, para lo que es nuestro producto, esto va a estar, no sé si decir 100% solucionado, pero bastante corregido. La buena noticia para nuestro proyecto es que prácticamente no tenemos hacienda para vender en este primer semestre. La mayoría de la hacienda se va a vender hacia fines de años o el año que viene, con lo cual en ese sentido tomamos una decisión conservadora, pensamos en modelos a más largo plazo y hoy estamos parados en recría esperando vender hacia fin de año y el año que viene, con lo cual no nos está pegando este contexto en particular. Y déjame que sume, perdón que me extiendan esta respuesta porque creo que es importante. Cuando hablábamos de mercado interno o exportación, la gran ventaja que tiene la Argentina es que tiene un mercado interno fuerte. Cuando pasan estas cosas, el mercado se cerró totalmente en las últimas 2-3 semanas, el precio de la carne no bajó, porque el mercado interno lo sigue sosteniendo. Distinta a la situación, por ejemplo, de Uruguay, que depende 100% de la exportación. Si eso se cierra, el precio se desploma totalmente. En ese sentido, tenemos un buen mix entre exportación e importación como país que nos permite suavizar, si querés, lo que es las ventas, ¿no? Entiendo perfecto, está buenísimo lo que comentás. Y en esta misma línea, digamos, de estos sustos que empiezan a aparecer ahora, este cisne negro, también aparece el susto de la coyuntura política y Luis nos consulta cómo vemos el tema de cualquier situación que tenga que ver con exportación con gravamen, incidencia en nuestro negocio, cómo aplica también o cómo pega en nuestro negocio el precio de los cereales y, bueno, nada, y esta mirada que vos dabas sobre la posibilidad de abrir la exportación post pandemia o no, ¿no? Esto queda contestado, pero sí, retomo desde ahí, ¿no? Gravámenes, cuestión del Estado, la presencia del Estado y esto de precio de los cereales. A ver, creo que el sector ganadero debe ser de los que son dentro de la parte del agro, de los que más acostumbrados están a trabajar con la coyuntura política, porque la carne fue siempre un tema de agenda en cualquier gobierno político. Lo bueno es que las otras carnes le han sacado mucha presión en los últimos años. El consumo de cerdo, pescado y de pollo ha aumentado muchísimo y le ha sacado presión a la carne argentina. Hoy creemos que el gobierno necesita de la exportación de carne porque genera una fuente de divisas importantes. No nos preocupan, no es que no nos preocupan, pero no va a traer un impacto muy grande a la actividad de un gravamen, porque normalmente eso siempre va acompañado también de gravámenes a la agricultura. Y ahí combino un poco con la otra pregunta, y es que nuestro principal insumo es el maíz. Si el gravamen al maíz es mayor que el gravamen a la carne o están parecidos, es como que te baja desde el precio lo mismo que desde los costos, ¿no? Más allá de eso, hoy o a los precios que se estaba exportando de Argentina antes de estos cierres, había margen todavía y hay para hacer buenos negocios dentro de lo que es el sector. Así que en ese sentido creemos que puede cambiar un poco el mix entre consumo interno, exportación, pero no vemos mayores sustos de ese lado o estamos preparados, si querés, desde nuestro negocio para afrontar cualquier tipo de situación que se venga. Y eso creo que vuelvo a lo que es la principal característica, esta flexibilidad que tiene nuestro proyecto para adaptarse. Excelente, buenísimo. Acá tengo algunas preguntas que vuelven un poco a lo productivo y que tienen que ver con qué razas producimos, cuántas cabezas, que nos cuentes un poquito más cómo se maneja la gestión comercial que hacemos desde Adlic. Ahí en ese sentido, en cuanto a los esquemas productivos, somos 100% flexibles y trabajamos de acuerdo a lo que requiere cada modelo en particular. ¿Qué quiero decir con esto? No son las mismas razas las que tenemos en los campos del norte que las que tenemos en los campos de San Luis o lo que lo tendríamos en la provincia de Buenos Aires y trabajamos con todo tipo de razas. Obviamente más lo que es Bradford y Brangus para lo que es el norte, porque son razas que se adaptan muchísimo mejor a esos climas un poco más cálidos y tal vez sí un poquito más de británico para un poco más al sur. En ese sentido somos 100% adaptativos y no trabajamos con ninguna raza en particular, sino que buscamos el mejor negocio para cada uno de los campos. Perdón, había otra pregunta productiva ahí que se me fue. No, creo que está respondida, que tenía que ver con también cómo comercializamos. Eso creo que esa era, perdón. La comercialización, sí, gracias. Me estaba olvidando esa parte que incluso es muy Yo también importante. tengo
aquí en la pregunta. La comercialización la hacemos 100% nosotros. Ahí tenemos una visión de que para lo que es la compra, la consignataria aporta valor, porque pensá que nosotros, y me llevo con la otra parte de la pregunta que ahora recordé, compramos alrededor de 7.000, 7.500 cabezas en el módulo pasado, y normalmente cada compra son de 200, 300, con suerte 500 animales, con lo cual necesitas de un intermediario ahí que te facilite la compra. Pero la venta no, la venta la hacemos 100% directa, trabajamos de la mano con todos los frigoríficos, tenemos muy buena relación con ellos, con algunos más o algunos menos, pero salvo que algún consignatario traiga algún negocio muy particular, hacemos la venta 100% directa. Supongo que eso evita un montón de costos y de gastos operativos que mejoran el margen, ¿no? En definitiva, lo que espera el inversor. La ganadería es un negocio de centavos. Toda la renta está en ser eficiente en los procesos, en no perder en cada uno de los movimientos de Hacienda y en evitar lo más que se puede algunos costos de comercialización o de intermediación que están en la cadena, ¿no? Hay que ser eficientes y muy cuidadosos porque es un negocio de centavos. Buenísimo. Y al respecto nos pregunta Alberto, ¿dónde compramos los terneros y cómo? A ver, el cómo creo que quedó claro. Obviamente, para cada zona en particular, dependiendo si es sucia o no sucia, tenés distintas zonas de producción. Por ejemplo, para lo que es San Luis, no hay mucha oferta de ternero en la zona, solemos llevar mucho de Córdoba, incluso hasta Buenos Aires. Para lo que es el norte, sí se consigue un poco más variado, Salta, Santiago, Chaco, Corrientes. Hemos comprado de todas partes y obviamente lo que uno trata de priorizar es comprarlo más cerca a los campos posible. Nuevamente, volviendo a que los costos de traslado son muy caros, pero bueno, uno trata de armarse de ese volumen de las zonas que tienen potencial productivo desde el punto de vista de la cría. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Cómo somos competitivos? ¿Cómo hacemos este negocio competitivo en un entorno, tal vez, o en una industria con visos altos de informalidad? ¿Y cómo ganamos escala? ¿Cómo hacemos nuestros acuerdos como para que realmente sean eficientes en esta macro que nos acompaña? Perfecto. Mira, creo que es algo que lo hemos ido descubriendo con el paso de los años. Albi Ganadería ha cambiado muchísimo desde que éramos 1.000 cabezas en un solo campo, en unas islas. Creemos que la diversificación primero es muy importante. La flexibilidad y no atarse a un solo esquema productivo ni un producto final es muy importante también. Pero lo más importante es trabajar con operadores de primera línea. La ganadería tiene su grado de informalidad, el nuestro es 100% lo contrario, con lo cual necesitas socios operadores que lo hagan de la misma manera. Los frigoríficos a eso lo valoran, pero apuntar a estos esquemas productivos, si querés, donde la recría es lo que te da el mayor valor, esas recrías largas, y un producto un poco más pesado de 420, 430, 450 kilos, incluso en el norte hemos sacado animales de arriba de 500 kilos, es lo que nosotros creemos que te da la rentabilidad, ¿no? Te lo resumo en dos cosas, que es apuntar a negocios productivos ultra eficientes con operadores de primera línea, diversificar en ese sentido también, y ser ultra prolijos también en lo que son las compras y las ventas. Los costos de intermediación al final es un mix entre los dos, ¿no? Porque si sos muy eficiente productivamente y después perdés 1 o 2 mangos en la venta, todo lo que hiciste antes lo perdiste. Con lo cual hay que trabajar los dos eslabones, los dos caminos de una manera muy prolija. Gracias, Ale. Me desconecté un momentito del video porque mi batería estaba quedándose baja y tuve que ir a enchufar la computadora. Perdón a todos. Te quería hacer otra consulta que tiene que ver con cómo es el ciclo de nuestro módulo, si lo hay, y cómo es el ciclo para el inversor también. Y esto va de la mano con qué mirada a tu criterio debería tener el inversor que entra en ganadería en términos de expectativa de plazos y retorno. Perfecto. A ver, como primera medida lo que nosotros quisimos es
separar un poco lo que son las decisiones de producción de las decisiones financieras. ¿Por qué? Ningún esquema productivo, acá trabajamos con animales, con seres vivos, ningún esquema productivo dura 12 meses clavados o dura 6 que se pueda replicar, sino que esto es decisiones y decisiones continuas. Nosotros compramos y vendemos todo el año y creemos que esa es la mejor manera de minimizar riesgo de lo que son los puntos de vista de los precios, ¿no? Por eso lo que decidimos es separar esto que comentaba, separar las decisiones financieras de las productivas. Las decisiones productivas se toman cada una de la mejor manera y las decisiones financieras se toman una vez al año. Esto funciona como una empresa en marcha, que cada 28 de febrero cierra balance, muestra su situación patrimonial a los inversores y en función a eso, cada inversor decide si continúa o no en el proyecto. Trabajamos con Hacienda, que es súper líquida, que tiene precio del mercado todo el tiempo. Cuando hacemos un balance de cierre, el 85-90% de los activos de la compañía es Hacienda, con lo cual es muy transparente y a nosotros nos permite no tener que desarmar ningún rodeo, no tener que vender mal algún tipo de Hacienda, sino abrir esa ventana de oportunidad para que salgan y para que ingresen nuevos inversores. Desde el punto de vista del proyecto, exigimos como mínimo una permanencia de un año, que son ciclos contables más que productivos, pero sí creemos que el inversor tendría que tener una mirada de más mediano plazo, ¿no? 2 o 3 años creemos que es una mirada adecuada para este tipo de inversión. ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a sacar cada 28 de febrero una foto y el inversor va a poder entrar y salir en función a esa foto. Obviamente nosotros cada cierre de módulo hacemos nuestra recomendación, si conviene entrar, conviene salir, conviene reducir la posición, pero creemos que sí la mirada debe ser más a 2 o 3 años para poder agarrar por lo menos 2 o 3 ciclos productivos. Está muy buena esta recomendación. Como siempre desde Adric nosotros recomendamos enriquecer y hoy más que nunca diversificar portafolios con este tipo de inversiones que tienen un subyacente productivo directo e inmediato como la ganadería, como granos y como otros productos, hidroponía y demás que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Y en ese sentido yo te voy a pedir que nos cuentes y que le cuentes a todos los que están en la sala cuál es el retorno que nuestros inversores pueden esperar de esta oferta de inversión productiva, pero a la vez conservadora, en donde me capitalizo. ¿Qué podemos esperar de la renta? Mira, nosotros en ese sentido hemos ido adaptando el modelo para tratar de construir algo que sea interesante para el mercado, entendiendo que la ganadería es un negocio en pesos. Se comercializa en pesos, se compra en pesos, se vende en pesos, se paga en pesos, todo es en pesos. Con lo cual lo que nosotros, y volviendo a lo que decía antes, de que la ganadería copia casi al instante lo que es la inflación, sabemos que nuestra hacienda siempre va a estar sujeto a eso y que nuestros precios van a ir sujetos a eso. Y de ahí está el plus productivo que nosotros buscamos con cada una de nuestras inversiones, que es alrededor de una ganancia de 8 o 10% en kilo de carne. Con lo cual, lo que nosotros decimos es que esta inversión debería estar entre 8 y 10% por encima de la inflación. Ya creo que voy haciendo varias veces el mismo chiste, pero soy economista y si me preguntan cuánto va a ser la inflación a fin de año no tengo la más mínima idea. Con lo cual lo que nosotros decimos es que sea la inflación que sea, nosotros deberíamos estar entre un 8 y un 10% por encima de la inflación. Justo el módulo que acabamos de cerrar nos reíamos cuando lo hacíamos porque estuvo 8% por encima de la inflación. Siendo sí, de manual. Siendo que incluso la inflación del año pasado fue histórica, pero el producto tiene esa capacidad, ¿no? Y creemos que en este contexto de plazo fijo con tasas muy bajas, de rentabilidades reales en pesos negativas, este producto se vuelve muy interesante para que el potencial inversor que tiene un sobrante en pesos, que tiene un plazo fijo que no sabe qué hacer y quiere cubrirse contra la inversión y ganarle un poquito, esto es una excelente herramienta. Excelente, gracias Ale. Aquí nos pregunta Luis si podemos entrar en la cuota Hilton. Esta es una pregunta puntual. Sí, obviamente, casi te diría que el 100% de lo que vendimos el año pasado de exportación, vendimos cuota Hilton. Hoy es lo que más se valora en el mercado, lo que es el intento que se hizo con la 481 no anduvo muy bien, por un tema de plazos más que nada, pero sí, obviamente hacemos casi todo Hilton. Excelente. Y antes tengo una última pregunta aquí de la audiencia, y antes de hacértela, porque creo que es una pregunta que envuelve un poco todo, contame, o envuelve en realidad lo que nosotros venimos a ofrecer,
Contame cuál es el ticket mínimo y cuál es el periodo de suscripción. Y también te voy a pedir que me chusmees qué novedades va a haber en el corto plazo en términos de vehículo, de estructuración y algunas cositas que por supuesto yo conozco, pero que quiero que compartas con todos. A ver, el ticket mínimo del fideicomiso son 500.000 pesos, como habíamos comentado anteriormente, y a lo que hace referencia es al fondo común que estamos armando, que ingresamos la última vista esta semana, pareciera que ya es otra semana con estos feriados. Sí. El miércoles ingresamos la última vista y que estaría próximo a ser aprobado por CNB. Este vehículo, para el que ya conocen el fondo de granos, es similar, pero va a invertir en ganadería. Lo que permite es invertir en el mismo producto a través de otro vehículo, con lo cual el inversor va a poder invertir directamente en el fideicomiso o va a poder entrar a través del fondo común de inversión, que va a estar listado en la CNB, que va a tener una sociedad gerente como el Superville, que va a tener un banco depositario como el Comafi, va a tener una calificadora de riesgo, y una serie de cuestiones que le dan un paso más a nivel formalidades al producto, ¿no? Y que funciona como un paraguas por encima de nuestro fideicomiso, con lo cual están invirtiendo en el mismo producto, lo que se crea es un vehículo distinto, que tiene la particularidad de tener beneficios impositivos, que sería la posibilidad de diferir el pago del impuesto a las ganancias, ¿no? Que no es nada menor. Pero bueno, seguramente con el paso de los días, esperemos que ya la semana que viene podamos compartir muchísima más información al respecto, pero para que entiendan que simplemente es el subyacente o la inversión es la misma, lo que cambian son los vehículos de inversión. Buenísimo. Bueno, esto marca un poco la filosofía y la forma en que nosotros nos manejamos ante estas oportunidades. Adblick tiene más este es nuestro sexto módulo, pero en otros productos como granos tiene más de 13 años en plaza y esta crisis sin precedentes, por supuesto, sale de lo ordinario, pero hemos pasado otras situaciones de crisis y nosotros tratamos de capturar las oportunidades dentro de estas enormes crisis. Y esta es un poco la filosofía, seguir sacando productos. El de granos lo sacamos justamente el Fondo Común Cerrado de Inversión, post-paso y post-escenario político muy desfavorable, y ahora de nuevo, ¿no?, estamos encarando este proyecto que creemos que va a estar vivo este mes. Así que es importante para mí compartirlo con los inversores, y también la apertura que tenemos respecto de la información. Todo aquel que ingresa en nuestros negocios sabe y conoce que nosotros tratamos de abrir lo máximo posible lo que tiene que ver con el producto, con la llevada, con cómo se elabora ese producto y se lleva a cabo todo el año, y así lo informamos, con lo cual el que no sabe nada también de ganadería, aprende de ganadería, ¿no, Ale? Tal cual, la idea es, a ver, nosotros, y ahí es extensivo a todo Adblick, no nos gusta que nuestros inversores sean meros espectadores. Siempre decimos, la inversión es de ellos, nosotros simplemente la administramos, y nos gusta que estén 100% en conocimiento de lo que pasa, con los informes trimestrales, con la visita a los campos, que en ganadería no pudimos hacer el año pasado porque el campo más cercano nos quedó bastante lejos, pero estamos buscando armar algo para que el inversor pueda ir, pueda ver, pueda sentir su inversión, pueda entender cómo esto funciona, que creo que es un plus también, ¿no? Que la inversión la puedan palpar, puedan ver, puedan entender, como vos decías, en qué están invirtiendo, que para nosotros es lo esencial. Siempre decimos, ponemos a disposición el 100% de la información a los inversores, después está en cada uno qué quiere aprovechar de eso, ¿no? Sin dudas. Aquí nos preguntan respecto del fondo, ¿qué duración va a tener el fondo? El fondo está pensado 6 años, con renovaciones. ¿Por qué a 6 años? Básicamente para aprovechar el beneficio de diferir el impuesto a las ganancias, pero tiene la posibilidad de tener rescates parciales anualmente. Con lo cual el fondo es a 6 años, pero uno puede pensar en un rescate anual si es que así lo desea. Pero a ver, quiero remarcar que el verdadero atractivo del fondo es poder diferir este impuesto a las ganancias y pagarlo, si se puede nuevamente renovar el fondo, lo más lejos que se pueda, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces voy con las últimas 2 preguntitas para no tener tampoco una falta de compromiso respecto del tiempo que nosotros planteamos para este café.
¿Cómo Dale. estamos para enfrentar y prever el enfriamiento de las exportaciones de Hilton y de 481? Y producir animales pesados, nos pregunta el auditorio, y bueno, esto tiene, no sé, usaste un poco la respuesta antes, pero volvamos a hacer doble clic ahí. Perfecto, ahí sí, a ver, la atracción de China va a ser fundamental, ya se esté moviendo en ese sentido, es una muy buena noticia y China sabemos que para moverse rápido, con lo cual va a traccionar nuevamente todo lo que es la exportación argentina. Yo creo que, no sé qué llamar corto plazo, pero en un par de meses la cuota Hilton tendría que volver a recuperarse cuando Europa salga un poco de la cuarentena que está y necesite volver a consumir proteína. En el buen sentido, y no quiero que se entienda mal, pero en el buen sentido no tenemos ese problema hoy desde el proyecto, porque tenemos muy poca hacienda para la venta y porque la nueva inversión que tomemos se va a invertir para entrar nuevamente en una recría. Viendo un poquito cómo venía esta situación, liquidamos bastante hacienda en los primeros meses, terminamos de liquidar a fin del año pasado y estos meses, con lo cual hoy nos quedan muy pocas cabezas para vender en el corto plazo y esperamos que cuando empiecen a salir nuestras recrías y se empiece a encerrar, esto esté un poquito más acomodado. Nuevamente yo hoy veía una noticia, un estudio, y hablaba de los sectores que ganaban y los sectores que perdían con esto, ¿no? Y sin duda todo lo que es el agro es un sector que va a ganar mucho, porque cuando esto empieza a volver de la normalidad, como decía anteriormente, lo primero que se reactivan son los alimentos. Esto es una coyuntura donde por suerte para nuestro proyecto nos agarra bien parados, pero que estamos convencidos que para el segundo semestre tendría que estar acomodados. Perfecto, Ale. Y la última pregunta, que la estaba reservando, pero creo que un poco lo consolidás en esta frase tuya que ya reiteraste, que es que economía de despegue parece ser alimentos, economía que parece la humanidad va a seguir comiendo, con lo cual es lo que va a tener que traccionar muchísimo la industria, Sí, porque la pregunta era cuál era la oportunidad. ¿Y sí. crees que esta es la oportunidad? ¿Y cuáles son los drivers en particular de ganadería para capturar esta oportunidad? Mira, ahí creo que te hablo desde la macro y de la micro. Con la micro voy a ser más sintético, creo que ya el módulo pasado fue para nosotros un módulo de consolidación, donde nos sentimos muy cómodos trabajando con los operadores, donde el equipo está muy afianzado, trabajando muy bien con el BOR, y en ese sentido de la micro nos sentimos muy bien en condiciones para afrontar cada módulo que se viene. Desde la macro, esto que hablamos de los alimentos, y no solo de los alimentos, no nos olvidemos de los alimentos de calidad y de dónde vino todo lo que está pasando. La carne, sabemos que la carne vacuna es uno de los alimentos por calidad número uno, y si uno piensa de dónde viene la mejor carne, siempre piensa en Argentina, con lo cual creo que en ese sentido los alimentos y las carnes van a tener una fuerte recuperación de cara al segundo semestre. Más allá de eso, la Argentina en sí venía muy bien estructurada antes de esto en cuanto a lo que era la ganadería, volviendo a recuperar niveles de exportación, con muy buenos esquemas productivos que han avanzado a lo largo de todo el país, con una cadena que se empieza a afianzar un poco más. Así que en ese sentido vemos desde la micro de nuestro proyecto, desde la Argentina y de cara a una recuperación hacia el segundo semestre, que hay grandes oportunidades para la ganadería. Gracias, Ale. Súper clara tu exposición. Espero que haya sido útil. No tenemos más preguntas. Así que yo te agradezco profundamente y voy a liberar a nuestra audiencia para seguir con la tarde. Tendremos más cafecitos como este y de todos nuestros productos la semana próxima, y esto ha llegado para quedarse, por suerte, esta forma de poder comunicarnos con nuestros inversores. Así que los invito a todos a acompañarnos cuando puedan, y a nuestros inversores a enviarnos las preguntas y demás. Luego les compartimos también la presentación y también el video. Ahora estamos generando este nuevo contenido. Así que muchas gracias, felicidades para aquellos que festejen las Pascuas, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego.